Pues el deportivo, momento de la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. El mundo partido en dos bloques. Eso es lo que estamos viendo en las últimas horas en la cumbre del G20 que se está celebrando en Sudáfrica. Países de la Unión Europea, entre ellos España, y socios como Reino Unido, Canadá o Japón por un lado y Estados Unidos por el otro, para actuar y negociar un plan para la paz en Ucrania. Il ne puisse pas y avoir de déclaration. Une déclaration à 19 a bien été. Este que escuchan es Emmanuel Macron. Los socios europeos se han coordinado de urgencia ante un plan de Trump que contempla que Putin se quede con un gran trozo de Ucrania, también con zonas sobre las que no tiene control, para llegar a la paz. Trump quiere dejar a Ucrania a los pies de los caballos, pero Europa se opone. Los socios han aprobado una declaración contra el uso de la fuerza para anexionarse territorios de otros países. Declaración en la que no está Estados Unidos, a pesar de ser socio fundador, y que no ha acudido a esta cumbre del G20. Enseguida nos vamos hasta allí, hasta Sudáfrica. Antes, el tiempo para este domingo, que trae lluvias en el norte del país y algo menos de frío. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches, Aida. Domingo de lluvia en Galicia y Asturias. Muchas nubes se esperan en Castilla y León, en Navarra, en Cantabria, Asturias, Euskadi y Pirineos. Sol en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, se recuperan un poquito con respecto a hoy. A primera hora de la tarde, no más de 10 grados en la zona centro, casi 20 en el norte y en Andalucía, y superándolos en la zona de Levante. Eso en cuanto a las máximas. Las mínimas frías a primerísima hora de la mañana, -1 grado en el norte de Castilla-La Mancha, 0 grados en Madrid, 1 en Aragón y no más de 5 en Extremadura, en Castilla y León y también en el interior de Andalucía. Europa exige que la paz en Ucrania se negocie también con Ucrania y también con Bruselas. Es el mensaje que están enviando en las últimas horas desde el G20, desde donde han plantado cara a Donald Trump con una declaración consensuada contra las anexiones unilaterales de territorios de un país a otro, que es básicamente lo que Trump está proponiendo que haga Rusia con Ucrania. En Johannesburgo está el enviado especial Nicolás Castellano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera jornada del G20 ha concluido con rotundidad en esa declaración conjunta de los países presentes que de manera clara están en contra de la posición de Trump y Putin para Ucrania, en la que los líderes presentes aquí en Sudáfrica se han posicionado en contra del uso de la fuerza para anexionar territorios de otros países en referencia directa a Ucrania, pero también a Palestina. En el plenario, uno de los primeros en plantear esta posibilidad de negociación de paz ha sido el presidente español Pedro Sánchez. Be it in Ukraine or in Palestine. This means defending sovereignty, independence. Que ha insistido en que antes de hablar de desarrollo económico, como están aquí citados los líderes mundiales, hay que hablar de paz para Ucrania, pero también para Palestina. Lo cierto es que Trump ha boicoteado la cumbre, que sin embargo está siendo marcada en todo momento por los planes del americano para Ucrania. Esta tarde-noche el ministro Álvarez ha hecho referencia y ha ampliado la reunión que los líderes europeos han improvisado aquí sobre la situación en Kiev. Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta. Por eso, los europeos estamos unidos y respaldamos al presidente Zelensky mucho más en estas horas tan graves y tan definitorias. No se puede dar un premio a una guerra de agresión, insiste Álvarez, que ha insistido también en que no se puede aceptar un ultimátum como el de Trump de aquí al próximo jueves, porque dice que las paces duraderas llevan tiempo. Nico, gracias. Hasta luego, Aida. Buenas noches. Pues esto dice gran parte del mundo occidental. También esta tarde Donald Trump ha vuelto a referirse a su plan de paz para Ucrania y por sus palabras se entiende que está abierto a que se continúe negociando. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Trump le había dado a Zelensky un plazo hasta el jueves para que aceptara el polémico plan de paz que había presentado esta semana. Sin embargo, en las últimas horas el presidente estadounidense ha matizado su postura y parece abrir la puerta a la negociación. Los periodistas le han preguntado si esta era su oferta definitiva para Ucrania y él ha dicho que no, que el objetivo es poner fin a la guerra y que de una u otra forma habrá que conseguirlo. Palabras de Trump horas antes de que su secretario de Estado y su enviado especial se reúnan este domingo con una delegación ucraniana en Suiza, en un encuentro al que también asistirán representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido. Los europeos rechazan parcialmente la propuesta estadounidense por la cesión de territorios a Ucrania, aunque la consideran una base sobre la que seguir trabajando.
Precisamente desde esa cumbre del G20 esperamos mañana las primeras palabras de Pedro Sánchez refiriéndose directamente a la condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. La condena del Supremo, de momento sin sentencia, vuelve a poner en primer plano no solo la filtración de los datos de González Amador, sino también la nota de prensa que la Fiscalía emitió públicamente desmintiendo que ellos le estuvieran ofreciendo un pacto al novio de Ayuso. Una nota de prensa de la que García Ortiz se ha hecho cargo siempre públicamente y que el propio Supremo llegó a decir que aparentemente no era delictiva, Pedro Jiménez. La sentencia asumirá el relato de la UCO y de las acusaciones. Álvaro García Ortiz tenía el dominio de la acción y en unidad de acto filtró el correo en el que Alberto González Amador admitía que había cometido 2 delitos fiscales y después sacó una nota de prensa para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Los magistrados pueden condenar por ambos episodios o solo por la nota. Sin embargo, en este caso, la pregunta que cabe hacerse es si era público que el fiscal general elaboró el comunicado, qué necesidad había de registrar su despacho y de intervenir sus dispositivos. La nota de prensa fue el objeto de la querella inicial en el Tribunal de Justicia de Madrid. Sin embargo, cuando el caso pasa al Supremo pierde fuerza. La Sala de Admisiones dijo que aparentemente no era delictiva. El instructor, Ángel Hurtado, fue el que la recuperó y las acusaciones la convirtieron en la protagonista del juicio. A la espera de sentencia, el fallo al menos nos da pistas de los agravios que no compra el tribunal. Al condenar por el tipo básico del delito y no por el agravado, los magistrados descartan que el novio de Ayuso sea un ciudadano particular o que se le hayan podido vulnerar derechos en el proceso por fraude fiscal y delitos de corrupción que tiene pendiente. El tipo agravado que no aplican es el que contempla penas de cárcel si se causa grave daño a un tercero o si se revelan datos de un particular. Pues a la espera de las declaraciones de Sánchez, el Gobierno sigue haciendo una defensa cerrada de García Ortiz y el Partido Popular dice que el Ejecutivo no está legitimado ya para nombrar a un nuevo fiscal general, María Ibáñez. El ministro Óscar López apunta directamente al entorno de Ayuso y a su propia gestión en la Comunidad de Madrid. Asegura que ninguna condena, por muy injusta que sea, impedirá que la verdad salga. Ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz habla de punto de inflexión tras conocerse el fallo del Supremo que condena a García Ortiz y que considera injusto. Carga contra un movimiento, ha dicho, que ha calado en distintos sectores, también en el judicial, que persigue derribar al Ejecutivo. Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el Poder Judicial, que hoy está más fracturado que nunca. También hay una parte del Poder Judicial de este país que están concentrados desde el 23 de julio para hacer caer al mejor gobierno de coalición progresista. El Partido Popular insiste en pedir elecciones, califica de inaceptable la reacción del gobierno a la condena. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Defender al corrupto, atacar a los jueces y criticar el fallo. Este gobierno no está legitimado para elegir un fiscal general del Estado independiente. La vicesecretaria Carmen Fúnez insiste en cargar la condena a Pedro Sánchez, una condena política, ha dicho, porque el presidente fue quien nombró a García Ortiz. La condena al fiscal general llega a las puertas de unas elecciones en Extremadura el 21 de diciembre que van a abrir una carrera electoral que va a seguir el año que viene, al menos en Castilla y León y Andalucía. En este contexto hoy estamos analizando qué pasa, qué está pasando a la izquierda del PSOE. ¿Hay unidad o al menos es una posibilidad? Josué Coello. Arranca un nuevo ciclo electoral y vuelve el eterno debate sobre la unidad en la izquierda. Con los comicios extremeños a la vuelta de la esquina, la marca que allí se presentará será Unidas por Extremadura, una coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, una fórmula que funciona con 4 diputados, pero que aún no sabemos si tendrá su réplica en Andalucía, donde la izquierda podría presentarse hasta con 3 papeletas. Para esas elecciones, Podemos aún no ha definido si se presentará en solitario o con la coalición por Andalucía, formada por Izquierda Unida y Sumar, y que tendrán a Antonio Maillo a su flamante candidato de consenso. En esa autonomía incluso habrá una opción más andalucista con Adelante Andalucía. Extremadura y Andalucía son 2 fórmulas diferentes que definirán el puzzle de la izquierda a nivel estatal. De un lado Podemos, del otro Sumar, y en medio Izquierda Unida, que hace de pegamento con unos y con otros según el territorio. Con los puentes enrotos entre los de Yone Belarra y los de Yolanda Díaz, 2026 puede ser un año agitador electoral y no parece que vaya a haber acercamiento. Podemos está convencido de emprender este camino por su cuenta. Si quieres unidad para aceptar los límites del Partido Socialista y para no hacer y no acometer ninguna medida de izquierdas, creo que esa unidad no sirve absolutamente de nada. Mientras que Sumar sigue definiendo su hoja de ruta orgánica y de alianzas. La gente no quiere que pensemos igual.
lo que quiere es que caminemos juntas. Con ambas formaciones celebrando este fin de semana citas importantes antes del arranque de este ciclo. Podemos, su Consejo Ciudadano Estatal, y Sumar, su conferencia para renovar su propuesta política y de alianzas. La delegación del Gobierno en Madrid está estudiando sanciones a los organizadores de una manifestación de la Falange este viernes. Manifestación de apenas unos cientos de personas, pero en la que se llegó a pedir que se asesinase al presidente del Gobierno. Acto lleno de proclamas ilegales. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches. Proclamas antidemocráticas, xenófobas, insultos y sí, también amenazas de muerte al presidente del Gobierno. Amenazas como Pedro Sánchez, tiro en la nuca, es esta que escuchamos, se gritaron ayer en la manifestación de la Falange frente a la sede del PSOE. El Gobierno estudia posibles sanciones y acciones legales basándose tanto en la Ley de Memoria Histórica como en el Código Penal, porque van a estudiar esas amenazas si esas amenazas constituyen un delito de odio. Francisco Martínez, el delegado del Gobierno en Madrid. Vamos a activar las sanciones que prevé la ley porque los mensajes racistas, mensajes xenófobos, mensajes homófobos y también las amenazas de muerte que escuchamos anoche en las calles de Madrid son absolutamente intolerables, constituyen a nuestro juicio posibles delitos de odio. Además de las amenazas, se cantó, como es habitual, el cara al sol. El PSOE ha condenado estos cánticos, que ha calificado de aquelarre de odio. Piden al PP y a Feijóo que los condenen. La comunidad internacional sigue sin comprometerse de verdad en cuidar la salud del planeta. Los países participantes de la Cumbre del Clima de este año, que ha terminado hoy en la Amazonía brasileña, han dado un paso minúsculo para la eliminación de los combustibles fósiles. En el acuerdo final se ha omitido cualquier mención directa a ese abandono de los combustibles fósiles. La Unión Europea, incluida España, han firmado, aunque consideran que el texto es claramente insuficiente, pero en este caso ha ganado el frente compuesto por potencias emergentes y países productores de petróleo. Javier Ruiz Martínez. Inoperante, aislada por el trumpismo desde fuera, bloqueada por los petroleros desde dentro. No se han conseguido hojas de ruta, por ejemplo, para el abandono progresivo de combustibles fósiles. De hecho, ni siquiera se mencionan en el acuerdo final, tras las presiones de los países petroleros y de los más atados a los combustibles fósiles. La vicepresidenta española Agesen ha encabezado el grupo de países que se enfrentó, por ejemplo, a la delegación saudí en las negociaciones. Paradójicamente, han acabado acusando a países como España, más medioambientalistas, de bloquear la cumbre. Al final, la Unión Europea, también España. No estamos contentos, ¿no? Nos hubiese gustado un acuerdo muchísimo más ambicioso. Y se vende como un mínimo logro que al menos no sea un paso atrás. En 30 años de acuerdos climáticos, solo una vez en Dubái se logró incluir en el texto final dejar atrás los combustibles fósiles. Esta vez ha dado igual el consenso científico. La monarquía española ha cumplido hoy 50 años. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Medio siglo hace ya de que Juan Carlos jurase el cargo en el Congreso de los Diputados, un rey emérito que hoy ha estado comiendo con su hijo en el Palacio del Pardo en Madrid, un lugar en el que, recordamos, vivía Franco. Ese ha sido el lugar escogido para un encuentro poco frecuente, en donde también ha estado María Manjabacas. Buenas noches. Buenas noches. Apenas unas horas ha estado en España el rey emérito, que se ha marchado en el mismo avión que lo trajo de Abu Dhabi. Fue el primero en llegar solo y solo se marchó a las 5 de la tarde. Han celebrado los 50 años de la restauración monárquica y el toisón a la reina Sofía. Sin foto porque Zarzuela no quiere y sin contenido porque es un encuentro privado, solo se puede constatar que la reunión viene precedida del enfado del emérito por ser excluido del acto institucional y del enfado, suponemos, de los reyes por la publicación de unas memorias en las que califica a Felipe de insensible por darle la espalda y a Leticia de ser la responsable en parte de las malas relaciones familiares. Como el título de su libro, no sabemos si este almuerzo habrá servido para reconciliar. Solo sabemos que pasará tiempo hasta que otro acontecimiento los vuelva a juntar. Juan Carlos I llevó a España de la mano de una dictadura a una democracia, pero su recorrido también está lleno de puntos oscuros. El rey emérito, recordamos, incurrió en 5 delitos fiscales, tantos como años analizados, pero no pudo ser denunciado por inviolabilidad, prescripción o porque regularizó sus fondos. El Vaticano ha aceptado hoy la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años ya, solo días después de que saliesen a la luz las denuncias de abusos sexuales a menores en los años 90, cuando era cura en Getafe, y después de que el Papa dijese a preguntas de la cadena SER que habría consecuencias. Zornoza había pedido el cese hace más de un año, pero el Vaticano decide ahora aceptarlo. El religioso ha contestado hoy y dice que las acusaciones contra él son falsas, Mariola Lourido.
El Papa se ha hecho de rogar para destituir a Zornoza por el escándalo de pederastia. Era una decisión que la Iglesia española esperaba hace 10 días, pero León XIV no lo ha apartado hasta este sábado. Seguía en el cargo, a pesar de que la denuncia por abusos sexuales se presentó en verano, hace 4 meses, y que se le investigaba desde hace varias semanas. Tras el cese, Zornoza ha vuelto a negarlo todo. Quiero expresar públicamente mi gratitud al Papa León por su comprensión y su cercanía paternal, que me concede la posibilidad de dedicarme a los tratamientos médicos que necesito en este momento y de poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia. La Iglesia le dio verosimilitud a la denuncia por abusos sexuales cometidos sobre un menor, siendo Zornoza sacerdote y dirigiendo el seminario de Getafe. Sin embargo, el Vaticano ha arrastrado los pies para aceptarle la renuncia por jubilación. Le va a sustituir provisionalmente un administrador apostólico hasta que el Papa nombre un obispo para Cádiz. En Rincón de la Victoria, en Málaga, están hoy de luto después de un nuevo presunto asesinato machista. Un hombre de 61 años está acusado de haber matado a su expareja. Ha sido esta mañana y no había denuncias previas contra él. La víctima, la mujer, tenía 60 años. Ser Málaga, Ignacio San Martín. Los hechos sucedieron este sábado al filo de las 10:30 de la mañana, cuando varios vecinos alertaron al servicio de emergencias de una pelea en un domicilio de la calle Trébol, en Rincón de la Victoria. Efectivos de la Guardia Civil y la policía local se personaron en el lugar de los hechos, que era el domicilio del presunto homicida de 61 años. El hombre, exmarido de la víctima, se atrincheró durante unos minutos, aunque finalmente dejó pasar a los agentes, que hallaron en la vivienda el cuerpo sin vida de la mujer, con signos de violencia y en un charco de sangre. El presunto autor del crimen permanece detenido. No existen denuncias previas ni la víctima figuraba en el sistema Biogen. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha convocado este domingo una concentración a las puertas del consistorio en señal de repulsa. De confirmarse, sería la 5ª víctima mortal por violencia machista en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año, la 12 en Andalucía, la 39 en España. Recuerden que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y lo hemos sabido esta tarde. La clínica dental privada de Alzira, en Valencia, que atendió a una niña de 6 años que murió después de ser sometida a un tratamiento dental, no tenía y no tiene autorización sanitaria de la Consellería para hacer sedación por vía intravenosa. La investigación, mientras, continúa. Adrián, volvemos contigo. La Consellería de Sanidad confirma que la clínica dental de Alzira, donde fue atendida una niña de 6 años el jueves y que falleció horas después, no tiene autorización para sedar a los pacientes. La responsable de esta clínica admitió ayer en declaraciones a Apunt que se le practicó una sedación para quitarle algunos dientes de leche y hacerle empastes. ¿Llevaba anestesia? Llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada. Sanidad afirma que las clínicas dentales solo pueden realizar anestesia local y no una general mediante sedación intravenosa, para lo que necesitan una autorización expresa. Otra niña, que también fue atendida el jueves en esa clínica, está ingresada en la UCI del Hospital Clínico de Valencia con pronóstico estable. La Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Consellería ha cerrado de forma provisional esa clínica. En la Franja de Gaza, Israel aprovecha que se ha reducido la atención internacional sobre el enclave palestino y está volviendo a saltarse la tregua y está atacando a lo que califica como objetivos de Hamás en la franja. Al menos 20 palestinos han muerto hoy asesinados y 83 están heridos por los ataques del ejército israelí. John Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Aida. Tras el anuncio de Israel, el caos y los muertos no han tardado en llegar. Este sábado, Israel ha acusado a Hamás de haber violado el alto al fuego al disparar contra tropas de su ejército, aunque ningún soldado ha resultado herido. Acto seguido, han emprendido, según dicen, ataques contra objetivos de Hamás. Desde que empezara ese alto al fuego, hace un mes y medio, solo ha habido 12 días sin ataques israelíes y más de 340 gazatíes han muerto. A eso se le suman las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria. De los 26.000 camiones que estaban previstos, solo el 20% ha conseguido acceder, según Al Jazeera. Muchos de ellos portando alimento no esencial, como refrescos o patatas fritas. En Brasil, cuanto menos son llamativas las explicaciones que el expresidente Jair Bolsonaro ha dado sobre los motivos que le han llevado a intentar quitarse la pulsera de control durante su arresto domiciliario. Dice que intentó manipularla por curiosidad.
pero la policía cree que intentaba fugarse y lo ha metido en la cárcel. Belu Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Aida. El exmandatario ha sido detenido y enviado a prisión preventiva ante el inminente riesgo de fuga y después de que pasadas las 12 de la noche detectaran que Bolsonaro había intentado quitarse la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. Además, la justicia brasileña cree que Bolsonaro planeaba fugarse durante una manifestación que su hijo, Flávio Bolsonaro, había convocado enfrente de la casa del expresidente para este mismo sábado. ¿Qué ferro fue? ¿Ferro de pasar? No, Este es un fragmento de la conversación que Bolsonaro mantuvo con los agentes de la policía tras detectar el intento de manipulación en la pulsera. Le preguntaron que qué había pasado y Bolsonaro dijo que usó un soplete sobre la pulsera por curiosidad, pero que no intentaba quitarse la tobillera. El expresidente brasileño lleva desde agosto en arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado que llevó a cabo en 2022 después de perder las elecciones. También en América Latina, apuntamos, sigue creciendo la lista de aerolíneas que cancelan sus operaciones con Venezuela por la creciente tensión del país con Estados Unidos. Iberia y pocas horas después la portuguesa TAP han dicho esta tarde que cancelan por el momento sus vuelos comerciales hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos haya instado a las aerolíneas a extremar la precaución. Y hoy nos vamos a ir con el encendido navideño que empieza a llegar a las ciudades españolas. Hoy hemos visto a decenas de miles de personas en las calles de Barcelona y de Madrid, aunque la lista de las ciudades que han encendido hoy las luces es más larga, Adrián. Sí, porque casi que con el permiso de Vigo, que las encendió la semana pasada, hoy casi podemos decir que ha empezado la Navidad en España. Han encendido las luces en Madrid, con un espectáculo de fuegos artificiales, con la actuación de Pablo López, delante de 150.000 personas. El encargado de darle al botón ha sido Carlos Sainz. En Barcelona, el botón de encendido lo han apretado el alcalde Jaume Collboni y el alcalde palestino de la ciudad de Belén, en un gesto de apoyo a Palestina. En Badalona, otro de los puntos navideños del país por excelencia, se han concentrado en la Plaza Tarradellas 50.000 personas que han visto esta cuenta atrás y que han animado a ritmo de Jennifer López. También han encendido la Navidad en Baleares, en la capital, concretamente en Palma, ante 25.000 personas. Y en todas ellas, Aida, o en casi todas, ya sea antes o después, ha sonado la canción que desde las Navidades pasadas es ya nuestra María Carey Patria. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino. No me puedes hacer esto un 22 de noviembre. Era la primera vez del año. Madre mía. Y a mí. Que me falta ser verde para ser el Grinch. Madre, es que mira, yo no soy el Grinch, pero es que es 22 de noviembre. Hombre, Oye, es un poco ¿no? exagerado. Claro. María Carey puso la suya el 1 de noviembre. Yo me esperaba el 22. Pero, a ver. Pesa porque cobra royalties. Bueno, no sé, igual en mi casa somos el Grinch, pero en mi casa siempre se ha dicho que la Navidad se pone en el puente, de diciembre. Claro. Estoy de acuerdo. Y pronto me parece. Y ya le llega, que es un mes y pico de Navidad. Yo lo haría el 20, después de la lotería de Navidad. Bueno, eso ya es pasado. El 23. La lotería ¿A ti te parece pronto el 25, Dani? A mí, sí, bueno, pero que la gente disfrute la Navidad. Eso. Es alegría y es paz y es pero dentro concordia. de una coherencia, porque dentro de nada empezamos en julio a encender luces. Pues no, pero será efectivamente, será Halloween, ¿cuándo es? El 31 de octubre. Hay que hacerlo. Ya lo juntamos, ¿no? Fusionamos Voy a hablar Halloween con Abel Caballero, Navidad. que yo tengo relación con él. Pues ya está. Buena relación con él y le digo que lo hagan Halloween. Madre mía, usa tus fuentes, ya verás los vigueses, se exilian a Portugal. Va a ser increíble. Gracias, chicos, Adiós. chicas. Venga, seguimos. Carrusel Deportivo con Dani Garrido.